Cuando inicié esta serie de videos estaba en primer semestre de letras inglesas. Bueno, no, en el tercero, había acabado el primer año y me pareció una magnífica idea. Después me di cuenta que a la gente no le importaba realmente, al menos que estuviera muy interesados en letras inglesas. Pero pues como no puedo dejar las cosas inconclusas, vamos a hacer el último video. Es el último de la carrera porque pese a que dejé 6 materias pendientes, no sé si haga el video el próximo año. Entonces, vamos a comenzar. Una rápida introducción, yo soy Amaranta, estudié literatura dramática y teatro, pero decidí meter mi segunda carrera en letras inglesas. No pude hacerlo por trámite, así que tuve que volver a hacer como todo el proceso, hacer el examen y así. Letras inglesas es una carrera con prerequisito, lo que quiere decir que además de pasar el examen de la UNAM, tienes que pasar el examen de conocimientos del idioma. En mis tiempos te ponían una grabación bien extraña, luego te ponían a redactar y te daban como un examen de gramática. Entonces, después de eso te seleccionaban para una entrevista y después de eso ya te decían si quedabas o no. O bueno, si habías cumplido como el nivel del inglés y así. Yo me metí a letras inglesas porque hice mi tesina de teatro sobre una dramaturga que se llama Joanna Bailey, que es una dramaturga del romanticismo inglés del siglo XVIII-XIX. Pues es bien chida, hizo muchas cosas, me cae muy bien. Entonces, mientras me fui adentrando en su vida y su obra, me di cuenta que no tenía las herramientas para analizarla ni para traducirla, porque mucha gente cree que puedes traducir solo con saber otro idioma y no es así. Entonces pues decidí estudiar letras inglesas para saber más de otras autoras como ella y luego además para saber traducir. Entonces pues ha sido un viaje bien divertido, pero pues sí. En realidad en la carrera pues te obligan a ver el siglo XVIII, el siglo XIX y muchas veces se centran solamente en los hombres. Como suele ser en toda la carrera, siempre dicen, no, es que no podemos dejar de leer a Shakespeare porque es tan importante. Y es como, claro que sí, pero podríamos analizar una obra menos de Shakespeare y analizar a otra mujer o algo así. Y de hecho eso sí lo hizo una maestra que me dio esa materia. Incluyó a varias mujeres de la época y me hizo sentir muy feliz, pero en sí no todo el mundo hace un programa de estudios así. Entonces pues sí hubo clases en las que me hubiera gustado hablar más de mujeres y no, pero al final del día yo creo que ahora que ya acabé casi podríamos decir que sí me sirvió muchísimo, sí cumplió con mis expectativas que yo tenía de querer estudiar esta carrera para aprender más de estas mujeres. Creo que sí se logró. Entonces pues ya, ahora sí les voy a contar qué estudié este año, cómo me fue, qué leí y todo eso. Tengo otros 3 videos de mi primer año, segundo año, tercer año y los pueden ir a ver aquí arribita y ahí abajo. Entonces decidí no meter los seminarios de literatura. Una vez que llegas a los últimos 2 años de letras inglesas, puedes meter seminarios de literatura. Los seminarios de literatura son pues seminarios de literatura enfocados en algo. Antes había seminarios muy divertidos como la comida a través de la literatura en tales obras. Solo recuerdo ese porque me quedé con ganas de tomarlo. Pero había también como Tolkien y la Edad Media y cosas por el estilo. Entonces son muy divertidas y pues ya como que te especializas, te enfocas en aprender un tema determinado. Entonces el año pasado tomé mujeres del siglo XVIII, XIX, XX creo que incluía. Tomé un seminario de las hermanas Bronte, tomé un seminario de gótico, o sea como que ya te vas ahí metiendo a lo que te llama la atención. Entonces yo soy una chica que ama Jane Austen y ese periodo, el siglo XIX y todo muy hermoso. Entonces me enfoqué muchísimo en las materias que trataban de ese siglo. Pero para mi último año dije como no voy a poder con la tesina, no voy a poder con las materias, no voy a poder con todo lo extracurricular que estoy metiendo. Entonces no voy a meter seminarios de literatura. Y no los metí. Por eso debo 6 y tengo que tomarlos este último año. Y ya con eso acabé los créditos. Yay. Aunque todavía me falta el servicio social. Lo que sí metí fue mi área, mis 2 seminarios de área, que es traducción. Entonces metí la materia de teoría de traducción. Esto que les estoy contando ya cambió un poco para el nuevo plan de estudios porque están como diferentes. Creo que ya no es traducción
teoría ni eso, ya es como introducción a la traductología y bla bla bla, o sea, como que cambiaron las materias, los nombres se reacomodaron, pero yo todavía tuve la oportunidad de meter traducción 3 y teoría y traducción 3 práctica. En la teoría me fue mal. En los 2 años, de hecho, metí traducción. El semestre pasado metí traducción teoría 3 y ahorita la 4. Y en ambos casos no me fue tan bien. Siento que es una materia... Es que miren, siento que podría sonar algo presumida. Pero creo que como ya tengo los estudios de teatro, en realidad hay muchas cosas que aprendí en esa carrera que me sirven para esta carrera y que entonces cuando me las dicen con términos de esta carrera de letras, me es difícil comprenderlos porque siento que es una obviedad. Entonces, de pronto hablábamos de los polisistemas, que lo que es el centro de un polisistema y la periferia de ese polisistema en otro sistema podría ser como su centro, aunque sea la periferia del otro, y que hay muchos y así, ¿no? Y entonces yo decía, pues sí, ¿no? Y luego, o sea, ¿cómo aplico esto a la traducción? Porque sentía que era un conocimiento que ya tenía de teatro. Entonces hubo muchas veces que yo sentía eso, incluso este semestre que de pronto decía... no, pues la traducción feminista, veámoslo desde ese punto, que habría que traducir así, acá, que no sé qué. Y yo decía, pues sí. Y luego, entonces, creo que suena muy pretencioso de mi parte, pero de verdad creo que personalmente ya había llegado a las conclusiones de esos textos y entonces me costó muchísimo sobrevivir. O sea, como se me hacía tan obvio lo que decían, era como, entonces no está diciendo esto. Y entonces le daba 1000 vueltas al texto para intentar entender de qué hablaba realmente. Y fue horrible. Además, la maestra es chida, o sea, la aprendí a quererla, pero ella tiene una manera muy especial de ver el mundo, entonces intenta darte ejemplos que le sirven a ella, pero que no necesariamente te pueden servir a ti. Entonces llegaba a ser muy complejo, pero aguanté, sobreviví el año y me siento ganadora. Pero creo que en ambos semestres me puso 6 o 7. O sea, no pasé de ahí porque de verdad no podía cumplir con lo que ella quería. Y pues fue difícil y fue triste, incluso en un trabajo me puso como no acreditado, simplemente así NA, porque decía que parecía que no había leído las lecturas, cuando les digo que yo leía decía como, pero dime más texto. Aparte eran esas lecturas académicas que te dicen como el cielo es azul, pero te lo hacen tan difícil y tú dices, pero ¿para qué me dabas toda la vuelta con palabras rebuscadas y con términos súper acá? Si el punto era eso y no servía de nada decirlo con otras palabras. No sé, fue horrible, pero pues sí platicamos de muchas cosas de traducción que me sirven para la vida. O sea, obviamente como que el punto de un texto era el cielo es azul, pero la discusión que teníamos en clase dejaba de lado hablar del azul del cielo y hablábamos de otras cosas. Entonces tal vez como detonadores sí era interesante para platicarlo. Pero bueno, en ambos semestres me pidieron un comentario de traducción de un texto que estuviera traduciendo. Creo que en ambos hice de mi tesina y fue extraño. Digo mi tesina, pero estoy titulándome a través de una traducción comentada, que no es lo mismo que una tesina, pero yo siento que se acerca mucho y en realidad al final como que haces más trabajo que si solo hicieras una tesina, porque todo el trabajo de investigación y de introducirlo y de bla 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 y de justificarlo es como un trabajo de investigación que harías en una tesina. Sí. Pero bueno, entonces en ambos me pidieron un comentario de traducción sobre eso que estaba traduciendo, que en mi caso escogí pues mi tesina, que es un texto de Joanna Bailey. Y me fue muy difícil intentar meter la teoría que veíamos en clase en este trabajo. Y yo creo que por eso me fue siempre mal. Pero porque una de las materias que tomé como área, porque si tú tomas optativas fuera de tu colegio, al menos en mi carrera las consideran seminarios de área, no de literatura, de área. Entonces yo metí 2 materias de teatro, que fue traducción escénica y crítica teatral. Entonces, en traducción escénica, bueno, fundamentos de traducción escénica, sí veíamos teoría que me servía más aplicable a lo que estaba haciendo. De hecho, terminé por escribir mi comentario de traducción de mi primer acto traducido de la obra de Joanna Bailey con esa teoría, porque es como pues más aplicable. O sea, en general la teoría de traducción
no es como un manual, sino que muchas veces pues es eso, como reflexiones o algo así, y agarras lo que te sirve. Pero en mi caso en traducción escénica era mucho más fácil aplicarlo porque sí eran textos que te decían, para la traducción escénica hay que considerar que el texto se va a decir en voz alta. Y entonces es una obviedad, pero yo siento que es de esas cosas que puedes justificar. O sea, que puedes agarrar este texto y dices como, claro, en la traducción escénica se considera, bla, bla, bla. Entonces me fue muy fácil aplicarlo. Y además mi profesor es como un gran profesor, investigador, o sea, es como de los más tops de México, del mundo, es un experto en sus determinados autores y de verdad tiene libros publicados y es súper valorado incluso en otros países. Entonces es una gran persona y creo que le caí muy bien porque de verdad notó que me interesa la traducción escénica, porque no me fui también como con lo contemporáneo, sino que yo es que ya en el siglo tal, y él también es muy de allá en tal siglo. Y además él también estudió teatro y letras inglesas. Entonces siento que por eso vio que sí me interesaba, que sí de verdad quería esto. Y se ha portado también conmigo. Me ha enseñado tantas cosas y además es mi asesor. Entonces, de hecho ahorita se tomó 2 años sabático y se fue a no sé qué universidad a hacer su estancia en algún país de este mundo. O sea, de verdad es muy pro. Sus clases eran como perfectas para complementar mis clases de traducción de inglesas, porque sí usaba términos que a lo mejor hayamos discutido en las clases de traducción, pero ya los daba por sentado. Entonces él sí me decía, ¿qué más? O sea, todo lo que yo sentía en mis clases de que, pero ¿y luego qué hacemos con eso? Él sí le daba como el entonces es. Y pues la traducción funcionaba como un taller. En realidad no te pueden decir como esta es la traducción correcta y esta no, sino que tú traduces, lo discutes, puedes ver mejores opciones, ves si suena, por ejemplo en el teatro, si suena muy complicado, si no va acorde al personaje, y así es muy divertido. Entonces para ese trabajo final del semestre creo que entregué 2 traducciones y el adelanto de la traducción con la que estoy trabajando. Y me fue bien, saqué 9. Y bueno, yo dije, ¿por qué no 10, verdad? Pero en alguna clase él mencionó que 9 pues ya era chido con él. Entonces dije como, me fue bien. Después, siguiendo con traducción, regresamos a inglesas, metí traducción práctica 3, ya no metí la 4 porque fue horrible. No la clase, sino que el horario cambió. Antes era de 10 a 12 y de pronto dijeron como, ¿por qué no de 11 a 1? La cosa es que yo tenía esta clase de 11 a 1, cuando traducción escénica la tenía de 10 a 12 y coreano de 12 a 2. Entonces fue horrible, me tuve que dividir, pedí permiso para salirme un poco antes de una y llegar un poco tarde a otra y luego salirme un poco temprano y luego llegar a coreano tarde. Y no puedes llegar tarde a coreano simplemente porque te pierdes. O sea, la maestra explica el tema empezando la clase y después es un poco complicado entenderle, o como sí, recibirlo, no sé, al menos yo recuerdo muy bien lo que nos enseña la maestra de coreano porque la recuerdo a ella explicándolo. Entonces si no la tenía fue horrible y por eso me salí y dije, ya no voy a sufrir, solo me voy a quedar con coreano y traducción escénica. Pero bueno, la traducción práctica pues es más divertida aún que la teórica, porque haces lo mismo, ¿no? Como que tallereas tus traducciones y entonces te das cuenta de errores. Es muy bonito porque siento que cuando tallereas notas, por ejemplo, los calcos del inglés son cuando copias tal cual una oración en inglés y la traduces al español literalmente y hacen sentido a veces, pero eso no quiere decir que sea un español como más correcto tal vez. Es que la cosa es que no hay traducciones buenas ni malas, ni correctas ni incorrectas, pero porque, por ejemplo, traducir I love you como te amo cuando es más común que digamos te quiero, entonces dependiendo del contexto de la obra a lo mejor quedaría mejor un te quiero, ¿no? Y es complicado esto porque no se me ocurren otros ejemplos, pero sí, digamos que no apostamos por un español correcto, pero sí hay una manera como original en español de decirlo, pues tal vez es mejor decirlo así que usar un calco del inglés. De hecho me parece curioso porque mi sobrino aprendió inglés y español él solo viendo youtubers y así, entonces a veces traduce como me realicé que esto, y es como no se dice así, se dice me di cuenta, pero o sea, supongo que esos problemas son los que tenemos ya muy internalizados por el mismo uso del internet, así como él ve videos y aprendió, nosotros también, entonces muchas veces se nos olvida que en español había otra manera de decirlo, no tanto como usar palabras en inglés como decir me da cringe,
pero más o menos, ¿saben? Entonces es muy divertido, siento que eso es lo que más me servía en las prácticas de traducción, como darme cuenta de los errores, de los calcos, de que, por ejemplo, esto lo decía mi profesor de traducción escénica, pero cuando fue la pandemia decían wash your hands, y luego en español algunas personas lo traducían como lava tus manos, cuando en realidad es lávate las manos. Entonces muchas veces también cuando traducimos usamos esas cosas de mis manos, mi cabeza, mi brazo, mi esto, cuando en la vida real no lo usamos así. Decimos las manos, la cabeza, y así es que lo tenía en la cabeza. No dices que lo tenía en mi cabeza. Entonces es muy interesante como te cuestionas todo de que, ay, ¿cómo uso el español? ¿Y cómo se usa? ¿Y cómo es? Pero ¿cómo le funciona a este personaje? ¿O cómo le funciona a esta obra? Entonces fue muy divertido y no me acuerdo qué entregué al final del semestre. Creo que también entregué el mismo comentario de traducción de la clase de práctica, porque a veces te dejaban hacer eso y me fue mejor. Siento que mi maestra me hizo ver muchas cosas muy chidas, pero a veces también ponía como, pero ¿por qué tu personaje habla así? Como este no está bien, debería ser así, o tal vez. Y entonces yo pensaba, sí, la traducción más correcta me diría eso, pero el personaje usaría ese español. Entonces ahí es donde se pone todo divertido, cuando tienes muchos personajes que traducir y no solo una obra, una narración y así. Y bueno, antes de pasar a otras materias, dejamos las 3 traducciones ahí. Quería decirles que luego hay gente traductora que me ve en mis videos y se enoja de las cosas que yo digo, pero tienen que recordar que yo estoy traduciendo literatura y teatro, no estoy traduciendo medicina, no estoy traduciendo derecho o alguna otra área como científica, incluso de las ciencias sociales, sino que yo solo traduzco literatura, teatro, bueno, y cine, que es diferente y que no va a seguir la misma teoría que siguen otras áreas. Entonces sepan que sé lo que estoy haciendo, porque justamente se me mezclan las dos áreas, o sea, teatro, dramaturgia, dirección, todo esto, más la traducción, las bases, la teoría que vi, haya sentido que me haya servido o no, traducción escénica, como que todo junto me ayudó muchísimo y sé lo que estoy haciendo. Entonces ya he trabajado de esto y lo he hecho muy bien. Me pone muy feliz, pero es como de verdad que se me juntó todo lo que sé en esta vida y lo hago bien. Entonces confíen en mí. Si yo tradujera otras cosas científicas de derecho así, tal vez otra teoría tendría que leer y otras bases tendría que tener, pero por eso no me dedico a eso. Ahora sí, ¿qué otra materia tomé? Seminario de titulación. En el primer seminario de titulación lo que hicimos fue delimitar nuestro tema. Y otra vez yo ya bien adelantada, o sea, me pasó igual en teatro. Yo ya sabía lo que quería hablar y ya tenía como todo listo para hablarlo. Pero pues no todo el mundo, obviamente. Entonces primero empezamos por delimitar el tema, exponerlo a nuestras compañeras. Estos son seminarios, entonces son muy como talleres. Hicimos como pues de qué iba a tratar cada capítulo, empezamos a escribir una introducción, o sea, al final del semestre terminamos con nuestra separación, nuestro índice, la introducción y pues más o menos el tema delimitado. Entonces no estuvo tan complicado y creo que me fue bien, creo que saqué 8 o algo así. La cosa es que llegó un punto en el que teníamos que tallerearnos, literalmente no, la maestra subía una introducción, todo el mundo la leía y la comentaba, pero a mí se me dificulta a veces eso porque es como, pues le entendí, chido. O a veces era como, pues no le entendí esta oración, chido, o sea, pero no tenía muchas notas tan increíbles que darles porque como ya es un tema muy delimitado de lo que a cada quien le interesa, entonces había como tesis sobre un cuentito gótico y era como, sí entiendo del gótico, pero yo no, como que haría el análisis desde ahí, entonces yo solo quiero aprender de lo que tú me digas, o sea, como que acepto todo lo que escribas, entonces por eso era muy, pues no le entendí esta parte y ya, no sé, se me hizo muy complicado, entonces casi no lo hacía y por eso me quitaron 20% de no haber dado mi retroalimentación a mis compañeras. Crítica teatral. Crítica la metí para ya no tener que meter traducción teórica en el semestre último, pero lo metí porque no sé. Y saqué 8. No me fue tan bien porque fue extraño regresar a teatro y más con una profesora que yo sentía que no le caía bien, pero de alguna manera yo tenía ganas de volver con ella. Entonces al principio fue raro. La clase era de 3 a
7, pero oh girl, se hizo mi clase favorita, no en ese semestre, pero sí en este. Pero entonces en ese semestre de pronto veíamos cortos, comentábamos. De hecho creo que tiene que ver mi odio porque al principio nos tocaba en un salón normal de filos y era muy aburrido. Hacía calor y hacen todos los viernes un bazar que es como un concierto, entonces no se escucha nada. Entonces fue muy cansado, pero ya a mediados del semestre nos pasaron a un teatro, entonces todo se empezó a poner bonito. La maestra, para motivar nuestra escritura, no nos deja hacer una crítica el primer día. Te va dejando escribir primero con una crónica. Y creo que sí es para trabajar esto del tiempo, pero también para trabajar la libertad de la escritura, porque una crónica tú puedes escoger lo que tú quieras contar de tu día o del evento. Entonces es muy bonito, hasta se me ilumina la cara y me pongo feliz. Pero es muy bonito porque dejó que tuviéramos esta libertad de escribir, o sea, sin pensar como, ok, una crítica tiene que tener la primera oración, introducción y después esto, como cuando escribes un ensayo. Entonces era tan libre que pues podías hacer lo que quisieras y podías hacerlo como tan informal como quisieras y fue muy bonito. Pero les digo que aún no me llamaba tanto la atención esta clase porque no sé, estaba como, sí es divertido, pero tengo otras cosas que hacer, quiero hacer otras cosas y así. Entonces al final falté un poco, no entregué todos mis trabajos y me puse 8, cada quien se calificaba, pero todo cambió para el segundo semestre, pero ahorita les cuento. Creo que del primer semestre es todo, o sea, el primer semestre del año, de agosto a diciembre. Creo que sí, solo metí francés 1 y coreano 3 en ese momento, creo que sí, ajá, y ya con eso se llenó mi vida. Pero ahora sí vayamos al último semestre. Como ya les conté, no tomé traducción práctica y de traducción teórica ya les conté. Volví a tomar traducción escénica y también siento que fue mucho más llenadora porque se salieron más alumnos y además ya no tenía que irme temprano, entonces tenía ahí todas las horas de todas las clases para estar al 100% ahí. Y fue un poco triste más bien porque de pronto nos dividimos, como que solo era retroalimentación personal, pero a la larga estuvo muy chido y pues estuvo bien porque nos enfocamos mucho en la traducción de cada una, ¿no? Entonces pudimos analizar como cada línea de mi traducción y entonces, por ejemplo, yo quería que sonaran más acá y a un personaje le puse a hablar casi como con el verbo al final o algo así y el maestro me dijo, no, esto está sonando a este güey de Star Wars, me dijo, no puede sonar así y yo, sí, cierto, no me había dado cuenta. Entonces estuvo muy, muy chido, como que cada línea pudimos analizarlo. Les digo que gané muchísimo traducción y me fue mucho mejor, saqué 10, pero pues ya estuve muy enfocada en mi traducción de mi tesina, entonces no sé, me pone muy feliz y obviamente es mi asesor, entonces pues lo seguiré viendo, seguiré hablando con él y sí, creo que es una de las pocas clases que amo, disfruto y me va bien, porque yo tengo la maldición de que si amo, disfruto la clase, nunca me va tan bien, pero aquí sí. Ahora sí, la materia que cambió mi vida, crítica teatral 2. Bueno, es un taller de crítica porque se supone que talleras, ¿no? Pero bueno, comenzamos el semestre y yo dije como, bueno, pues o sea, yo solo voy a entrar para terminar, ¿no? Y porque le dije a la maestra, me pongo 8, pero voy a regresar a terminar el curso completo. Y mi amiga Scarlett dijo, sí la voy a inscribir. Y dije, bueno, pensé que yo ya no podía inscribirla porque se me habían llenado las optativas externas y decidí, en lugar de meter crítica teatral como bien, metí traducción escénica. Entonces prácticamente quedé de oyente en crítica teatral. Imagínense mi compromiso de ir todos los viernes de 3 a 7. Pero bueno, entonces yo llegué y dije como, pues solo estoy aquí para terminar, ¿no? Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que no sé qué pasó. El grupo se unió, o sea, yo los TKM a todos, a todas. Hay como 2 hombres. Y fue mucho más... No sé, creo que tiene que ver con las tareas que nos dejó la profesora, que fueron un poco más personales. O sea, sí eran crónicas, pero también nos dejó una carta a algún personaje público o algo por el estilo, y yo escogí a Taylor Swift. Y era una carta que decía como, está bien ser lesbiana. O sea, no era una carta en plan de que, por favor, Taylor Swift, y que eres lesbiana, sino que era un poco graciosa y así como, todos pasamos por esto y así. O sea, sé que aquí descontextualizaban a decir, Magia Maranta, por favor, Taylor Swift no es lesbiana, pero pues, you have to be there para entender. Pero pues era una carta muy chida, la verdad. O sea, me divertí escribiéndola y la gente se divirtió leyendo. De hecho, me di cuenta al final del curso, bueno, la maestra me dijo que yo escribía, más o menos sí, no se dice gracioso,
cómico, no, pero decía como que me burlaba de mí misma o algo así. Y una compañera dijo que tenía que ver con cómo hablaba en videos. Y es que era muy gracioso porque podías notar que la actriz, la actora, escribía de cierta manera. Y la directora de cierta manera. Y la dramaturga de cierta manera. O sea, como que se notaba perfectamente la preparación de todas a la hora de escribir. Pero como era algo tan libre, o sea, una carta a quien tú quieras. O sea, me acuerdo perfectamente de la carta de una compañera que era perfecta. O sea, la carta, bueno, la compañera también, Natalia TTKM. Pero su carta fue perfecta y tenía como el toque justo. Es que siento que si cuento su carta, ¿qué tal que se la plagian? Pero era perfecta, o sea, de verdad daba risa y todo, pero se daba cuenta que, o sea, tú te dabas cuenta que ella era dramaturga en la vida real también, y directora y todo, o sea, era muy bonito. Entonces, la manera en que yo escribía, sí tenía que ver un poco con cómo cuento historias en mis videos de YouTube. Y eso se me hizo muy divertido, pero bueno, o sea, gracias a esa carta como que empezamos a conocernos más. Y luego vino otra carta, creo que algo que tuvieras pendiente, o sea, una carta a alguien que tuvieras pendiente. Entonces otra vez era como conocernos muy bien y poco a poco nos fuimos queriendo muchísimo. Como que este semestre se apropió más de nuestra escritura, entonces pues nos dejaba la maestra algo y lo pasábamos a leer y era muy bonito. De verdad era muy mágico y nos teníamos que dar retroalimentación, pero saben como que ahora ya no me molestaba buscar qué decir, porque la cosa con inglesas es que pues es una materia, una carrera más académica, entonces tienes que escribir como académica, tienes que escribir de cierta manera y tienes que usar ciertas figuras, pero teatro, en crítica teatral la maestra nos dejaba ser tan libres que creo que por eso era más fácil que nosotras diéramos crítica, aparte estábamos trabajando en eso, olvidé decirlo, ¿no? Como que el semestre pasado y este también habíamos estado aprendiendo de la crítica, de qué sí decir, cómo decirlo y así. Y algo que me pareció muy enriquecedor es que la crítica se hace para mejorar y además desde la ética. O sea, así haya sido basura o la que tú dirás basura, no puedes decir eso porque solo heriría a las personas que lo hicieron y la crítica no está para herir. Al mismo tiempo, si tú dices como esto me gustó y esto no me gustó, no es crítica, solo es un comentario. Y también si dices como yo haría esto, pues eso no es crítica, solo estás diciendo cómo tú lo harías. Entonces si analizamos todo el año eso, simplemente lo dejé de lado porque no es como lo que más me marcó. O sea, siento que es como obvio, ¿no? En la clase de crítica aprendimos de crítica. Entonces me fui por lo demás, pero no, sí quiero hacerles nota de que sí aprendimos. Por ejemplo, también a encontrar el tema central sin reseñar la obra que estábamos viendo. Por eso estuvimos trabajando con comentarios de películas y de cortos y por ahí de alguna obra de teatro. Entonces fue muy chida la clase, quise mucho a todas mis compañeras. Encontramos una nueva Scarlett que ahora también es nuestra amiga, bueno, se llama Scarlett, ella con pero también me siento muy, pues no cercana porque no somos mejores amigos todos, pero sí me siento como amiguita de mucha gente que conocí ahí. Y siento bonito hasta verlos en Instagram y así, no sé, si te cae mal el grupo. Y al final, después de mucha escritura, de mucho análisis de la vida, también me pareció muy chido cuando hicimos una crónica de nuestro primer empleo profesional en el teatro, porque nos dimos cuenta que nos explotan bien feo. O sea, la gente que trabajó con gente más adulta en el mundo teatral o con nombres más acá, fue explotada. Y la gente que su primer trabajo fue porque se juntaron en grupo y crearon su propio trabajo, fueron muy felices. Pero obviamente siempre sueñas con trabajar con tus héroes, aunque te exploten. Entonces estuvo muy interesante y lloramos mucho ahí. Pero pues eso, ¿no? O sea, después de analizar todo esto, no solo de una obra, sino del contexto detrás y bla, 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 pues pudimos llegar al final del semestre con el conversatorio de crítica de los TICAS y laboratorios. Los TICAS y laboratorios son materias donde al final creas una obra de teatro, entonces teníamos que ir a ver esas obras y luego criticarlas. En realidad no participé mucho en eso por algunos problemillas. Creo que no me acuerdo, me habían pasado, o sea, yo estaba en crítica y luego me pasaron a crónica y me puse a llorar porque lo hicieron sin preguntarme, entonces dije, prefiero no participar. Es que ese día estaba muy sensible, de verdad me sentí como dejada a un lado.
algún día voy a hacer un video de eso, porque es uno de los temas que más me toca, ser dejada al lado o ignorada. Pero bueno, entonces ya no participé, pero sí grabé a mis compañeros y estuve ahí presente y fue muy bonito. Me parece que terminamos haciendo críticas muy chidas y la maestra fue muy chida y estoy muy feliz. Creo que es una clase que todo el mundo debería tomar si estudias en filosofía y letras. Te cambia la perspectiva muy, muy chido, porque en inglés son como obviedades, básicamente como... Bueno, no son obviedades, pero después de estudiar mucho, ya pues te das cuenta que sí, ¿no? Vas a criticar de esta manera y aquí, y hacer un comentario crítico, y hacer un ensayo crítico y así, pero hacer una crítica de un evento escénico vivo o de una película es diferente, entonces no sé, sentí chido eso. Y ya, en el segundo semestre me puse 10, porque fui muy responsable, nunca falté. Hice todas mis tareas y trabajos, pero pues ya no estaba inscrita, así que es un 10 que no me ayuda en el promedio y solo... Sí, pero bueno. Y ya creo que sí son todas las materias, porque no... Había metido un seminario de literatura que era Old English, y se puede traducir del Old English de ahora o al español, pero me pareció que era una materia que ya necesitaba que supieras de antes cosas que probablemente vimos cuando estudiamos literatura 2, 1, literatura en inglés 1, creo que es cuando ves ese periodo de que Beowulf y así, pero yo no lo tenía muy dominado, o sea, no me acuerdo muchísimo de cómo se lee ese inglés, de cómo se escribe. Entonces me acuerdo perfectamente que la primera clase el profesor llegó así de que tal, y ya se acuerdan y esto, y se acuerdan y el otro, y los verbos y acá, y yo dije, ¿qué? Y decía como, y en alemán decimos eso y es igual, ¿se acuerdan? Y yo, ¿qué? O sea, de verdad entré en mucho conflicto, intenté quedarme 2 clases, pero era demasiado para mí, iba muy rápido el maestro, y es que a él le apasiona, o sea, le apasiona ese tema, es como de los expertos en ese tema en la facultad, no sé si en la vida, supongo. Pero pues muy apasionado, entonces iba muy rápido y era maestro, espérese. Por ahí dicen que al final del semestre se dijo como, ¿por qué se fueron todos? Pero creo que la mayoría nos fuimos porque iba muy rápido y no era un tema que nos apasionara como a él. Entonces cuando no te apasiona el tema es difícil que tú busques información externa. Entonces simplemente dejé la materia, la di de baja en la semana de cambios y ya creo que eso fue todo. Este año no leí casi literatura, más que leí teoría. Leí mi obra de teatro que estoy traduciendo 80 veces y ya. Entonces tal vez sí tenga que hacer un próximo video de cómo tomé seminario de literatura en los próximos 2 semestres. Este semestre ya lo inscribí y metí poesía, creo. O sea, un seminario de poesía. Otro como de algo de antes del siglo XIX. Otro de novela, creo. No sé, están muy variados. Pero bueno, si alguien sigue viendo estos videos y le interesa, el próximo año puedo ya concluir. Hasta podría hablar del servicio social si es que ya lo hice. Pero bueno, ya sé que se me olvidó mencionar el seminario de titulación 2 de este semestre. Ya acabé mi primer capítulo. O sea, este semestre se supone que creo que tenemos que acabar con el borrador de toda la tesina. No tengo primer capítulo, no sé por qué les dije eso. Pero acabé como con el primer acto de la traducción de la obra que estoy haciendo y el comentario de traducción de eso y la introducción y como un contexto, algo así. O sea, me falta traducir toda la obra, pero yo estoy pensando decirle al profesor como me veré muy joyona si ya no lo hago y solo me quedo con la traducción del primer acto, a ver qué me dice, porque el segundo acto también se pone bueno, las brujas hablan y en el primero casi no, entonces me gustaría analizar toda, pero veremos. Pero la cosa es que tuve 3 entregas para esta clase y entregué la 1 cuando se entregaba la 2, la 2 cuando se entregaba la 3 y la 3 cuando se entregaba la 3. Entonces la maestra me calificó solo la 3 como la 2 y me pidió una 3 y yo, maestra, pero es que ya le entregué la 2 y la 3, me hubiera calificado la 2 porque la 3 ya la o sea, le agregué más cosas y ahorita no tengo nada que agregar. Y ya no me contestó. Me puso NP, pero me dijo que luego lo corregimos, pero ya no me ha contestado. Entonces estoy así como, ¿qué va a pasar? Esperemos lo mejor. Lo peor que puede pasar es meterle en extraordinario. O sea, de verdad, yo ya dejé una de las razones por las que me dejé tantas materias pendientes fue para enfocarme en francés y coreano, pero además porque me estaba manteniendo ya sola. O sea, antes de eso mi papá me daba 1,000 pesos a la quincena o así, que me ayudaban muchísimo a pagar la renta y como a llegar. Entonces ahora imagínense sin esos 2,000 pesos.
todo este año ha sido de que me falta dinero, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer acá. Entonces la carga mental que tienes de que tengo que pagar la renta y tengo que trabajar para eso, pues ya no macha chido con estar estudiando letras inglesas a tiempo completo, pero sí. Así fue esto. Espero que les haya sido interesante, que sigan viendo estos videos, pero pues no sé, igual son para pasar un rato y ver en qué cambian nuestras carreras. Supongo que eso es lo que he dicho en todos los videos, pero es que imagínense, o sea, si ustedes me traen un video de este tipo de medicina, yo diría como que en el tercer año de medicina ves esa materia, jaja, qué gracioso. No sé, supongo que es divertido. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video de este tipo. El próximo año al parecer sí vamos a hacer, porque si les interesa lo haremos. Pero bueno, adiós.